¿Arrancamos, chicos? Muy bien. Voy a ser un poquito más práctico, voy a ser un poquito más asesino en esta clase para ir un poquito más rápido o para más o menos darles un poco más de práctica de lo que vamos a hacer. Ahora no tengo el micrófono crobatero grabando, no sé dónde está, así que va a grabar con el audio de la computadora. Espero que se escuche. Igualmente cuando suba el video después me dicen si va bien o va mal. Pero bueno, la clase pasada siempre pregunto lo mismo, pero dudas, preguntas, sugerencias, quejas, cualquier cosa que no hayan preguntado por Slack, algo que no hayan entendido, además de vos que sí me preguntaste por Slack, fuera de eso, que ahora lo vamos a ver. Pero nadie más preguntó igualmente, así que les digo, les quedó todo claro, leyeron, el video lo subí muy tarde igual, así como los slides, pero dentro de todo se fue entendiendo, vieron el ejercicio práctico. Vamos bien, continuamos entonces. Bien, como hablamos, hay ventajas y desventajas de la programación funcional, como ya vimos antes. Ese bebito soy yo cuando recién empezaba a programar y estaba entendiendo las cosas. Pero bueno, vamos a hablar de las ventajas y desventajas como ya habíamos visto antes. Habíamos visto que había riesgos, de que no siempre es conveniente utilizar programación funcional para todo. Es una muy buena práctica para meter el código simple en pequeñas funciones aisladas, como dijimos, que sean pasos sencillos, porque bueno, es demandarle a la computadora, decirle a la computadora qué es lo que queremos hacer, en un lenguaje más imperativo. Hasta ahí vamos bien, son pequeñas instrucciones, pequeñas funciones que hacen una tarea específica y nada más. Por eso le decíamos programación funcional. En síntesis, es una forma de programación declarativa. Le decimos a la computadora lo que queremos que haga llamando a un método o una función. Pero cuidado, no siempre es el mejor escenario utilizar código imperativo dependiendo de la complejidad del proyecto. Es como hablamos. Hay formas de solucionar cualquier tipo de problema o hay formas de programar, mejor dicho. Lo que estamos viendo es funcional, lo que vimos antes con Miguel era otro tipo de programación, en el cual, bueno, ya nos orientamos más a los objetos, como di muchas veces el ejemplo de las grandes diferencias que puede tener la programación entre orientada a objetos y la funcional. Dentro de los objetos también está lo que sería programación funcional, no viceversa. O sea, programación funcional no va a contener objetos en sí, puede trabajar con objetos propios de JavaScript, pero no es creación de objetos. Eso es lo que necesitamos que tengan en cuenta. Por ejemplo, como ya le dije en la clase pasada, un objeto de tipo persona puede tener sus atributos, sus funciones, sus métodos, y bueno, cada una de las funciones y los métodos pueden ser funciones de programación funcional o declarativa. Pero con programación funcional o pequeñas funciones no vamos a crear objetos, no va a ser un molde de un objeto. O sea, un objeto de tipo persona, como ya dijimos, lo voy a poner, por ejemplo, más fácil cuando hablamos de producción en serie, por ejemplo. Yo creo que muchos deben saber cómo es entrar a una fábrica y ver cómo se hacen, por ejemplo, juguetes, cómo se hacen autos, por ejemplo. Vimos que, por ejemplo, una marca de auto, por ejemplo, un Corsa, vemos que son todos iguales, es porque se fabrican en serie. O sea, ya todos, uno cuando es mecánico dice, bueno, este motor es de Corsa, bueno, hay que comprar esta pieza, hay que hacer esto, es porque viene con todas las piezas vienen con un molde, por así decirlo. O sea, viene bueno, no sé cuánto saben de producción en metalurgia, pero viene un balancín, piso metal, le da una forma, ese balancín tiene un molde, por así decirlo, que le da la forma que nosotros estamos buscando en este caso. Aplicado al auto, eso hace que se fabriquen en serie. El molde de un objeto, o sea, de un objeto en sí, es lo mismo. Nosotros lo vamos a llamar clase. La clase es el molde del objeto, por así decirlo. ¿Se va entendiendo más o menos un ejemplo práctico de una fábrica de producción en serie? Es mucho más fácil de entenderlo. Por eso mismo, cuando hay objetos ya determinados, por así decirlo, en lo que es la programación, ya tenemos funciones, métodos que vamos a ir viendo ahora, que ya son predefinidos, que ya hacen una tarea. Por ejemplo, vimos la semana pasada, por ejemplo, un objeto array.push, que eso lo entendieron, me imagino. Estás haciendo una función que es, adentro del array, ponerle más elementos, más elementos. O sea, meto un elemento, lo pongo dentro del array. Meto un elemento, lo pongo dentro del array. ¿Por qué? Porque es una función de ese objeto del array.
ya es una función determinada. Lo mismo que en la metalurgia, o sea, tengo la función de armarme el capó, listo. Viene la planadora, le da con el molde ese y ya tiene la función en que ya te sale un capó en serie. Es básicamente eso. Lo estoy poniendo un ejemplo más práctico para que lo vayan entendiendo porque es complicado entenderlo, si no. El ejemplo práctico es más fácil. Eso en cuanto a objetos. Por eso mismo definí más práctico en persona. O sea, está la clase persona, o mejor dicho, un objeto de tipo persona, con un molde que decimos, bueno, una persona tiene que tener atributos. O sea, no tiene que tener cola porque si no sería un animal, básicamente. No tiene que tener cuatro patas porque sería otro animal, básicamente. Tiene que ser una persona, dos brazos, dos piernas, que tenga nombre, DNI, o sea, todos los atributos que vienen para una persona, para que sea una persona, básicamente. ¿Se va entendiendo? ¿Va quedando más o menos claro ese concepto? Es muy difícil entenderlo, pero es una forma de programación, bueno, que es la que vimos hasta ahora, que se orienta a objetos infuncionales. Básicamente, bueno, yo corro, básicamente. Como persona tengo una función que es correr. No, yo no corro, es un ejemplo, básicamente. O sea, es una función de una persona tal, o sea, por ejemplo, vos capaz que te gusta, qué sé yo, entrenar natación, esa es una función tuya. Vas, nadás, entrenás natación, es una función que sería programación funcional dentro de lo que sería el objeto persona. Yo no voy a nadar, yo voy a correr, por ejemplo. Bueno, ahí se ve la diferencia entre cuál es la función específica de cada uno. Uno corre, otro nada, son funciones que son imperativas que hago, bueno, yo me tiro la pelota, nada, yo agarro, empiezo con las piernas y corro, pero es algo específico dentro del objeto persona, que sería yo en mi caso, Eric, objeto, o sea, función correr, objeto, tu nombre no sé cuál es, pero función nadar. ¿Se entiende, básicamente? No, no sé el nombre de todos, chicos, así que no se sorprendan. Apenas sé mi nombre, bueno, me levanto, así que imagínense. Bien, a ver. Tomar asistencia, ¿no? ¿Dudas o preguntas en cuanto a lo que acabo de decir? ¿No? Quedó más o menos claro, ¿no? Bien. La clase pasada dijimos que JavaScript ofrece métodos que manejan tareas comunes. Vamos a ver un ejemplo. Luego de usar el ciclo for, que ya conocemos, o sea, creo que quedó claro el ciclo definido for, se puede llamar al método map que itera los detalles de un array. Es otra forma de hacer una iteración. Esto ayuda a evitar errores semánticos. Bueno, en programación funcional ya les dije lo que fue la clase pasada que hicimos el push. Map es otro tipo de función de lo que serían arrays. Después tenemos slice y un montón más que vamos a ir viendo. Ahora nos vamos a centrar mucho más en map, para que vayan entendiendo cómo van funcionando, o sea, las pequeñas sesiones iterativas, o sea, mejor dicho, imperativas, dentro de lo que sería programación funcional. Recordemos esto, la sintaxis es la forma. Es lo que yo les venía diciendo, sintaxis es cómo escribimos el código. JavaScript tiene su propia sintaxis, que ya hablamos acerca de cómo cuando empieza con mayúscula, el objeto en minúscula, una función, una variable, cuando hablamos de camel case, de Pascal case, cuando hablamos de casos, y de corchetes, llaves, es todo, estamos hablando de una sintaxis, la forma en que escribimos el código. La semántica es el significado de ese choclito de código que escribimos. O sea, por ejemplo, en lenguaje C#, yo, por ejemplo, para hacer un ciclo for each, lo hago de una forma diferente a JavaScript. La semántica capaz es la misma, o sea, significa lo mismo, pero la sintaxis cambia. Lo mismo puede ser con otras funciones que yo puedo copiar en JavaScript que en C#, en mi lenguaje, el que yo manejo. Puede ser que la sintaxis sea igual, se escriba igual, pero significa otra cosa dentro de lo que sería la programación en C#, por ejemplo. Básicamente es eso lo tienen que tener claro. La sintaxis es la forma, la semántica el significado. ¿Se entiende la diferencia más o menos? Levante la mano cualquier cosa. Bueno, este ejemplo devuelve una nueva matriz con la raíz. Una matriz es un array también. Eso es lo que en esta clase voy a tomar énfasis. A veces decimos matrices, a veces decimos arrays. La gran diferencia es que la matriz llega a ser multidimensional muchas veces. Multidimensional porque decimos, bueno, voy a poner un ejemplo simple. Cuando decimos un array, ¿qué es lo que se imaginan? Puede ser una lista de cosas, de elementos. Por ejemplo, la posición 0 incluye un elemento que puede ser un número o un string. La primera posición o sea, la segunda posición, que es el 1, acuérdense que es el índice 1, va a tener otro string, va a tener otro número. La tercera, la cuarta, lo mismo, va a ser lo mismo. ¿Qué es una matriz? ¿Cuál es la diferencia entre un array? Tener la primera fila, la segunda fila con un elemento,
tercera. Bueno, ahí tenés un array de 3 dimensiones, o sea que de tres espacios, mejor dicho, en memoria. Pero puedo agregar otra fila más, por ejemplo, donde ya tengo el primer array definido, la primera fila definida, y puedo tener otra fila más, donde puedo tener 3 elementos o 4 o 5, eso ya es un poco más complejo de explicar, que lo voy a explicar más adelante. Pero una forma de entenderlo, por ejemplo, la reserva de entrada de cine. Vieron que tienen fila tal, asiento tal, números y filas de asientos. Y bueno, ahí van eligiendo como a ver qué asiento me voy a poner, dónde me voy a sentar. Bueno, esos son todos arrays, son arrays multidimensionales, o sea, cuando ya son varias filas, con varias columnas X, no importa, ya se llama matriz en lo que es programación. Por eso mismo es necesario empezar a entender esta diferencia. Hasta ahora vemos arrays unidimensionales, es como un tren que tiene un montón de vagones y vamos agregando cosas en el vagón. Ahora imagínense que ya no es un tren, son 2 trenes, 3 trenes, y bueno, ya no vamos a poner 2 trenes, 3 trenes afilados, sino vamos sí, en fila sería. Enfilados, se me ninguna traba. Cuando ya tenemos varias filas, ya vamos a hablar de matrices, porque ya no una dimensión sola, ya no podemos decir que es un array. ¿Se va entendiendo la diferencia? Bien. Acá lo que estoy diciendo, un ejemplo, con una matriz que array también podemos, o una matriz también podemos llamarlo como array también, o sea, una dimensión también es una matriz, pero solo le decimos array porque en la mayoría de lenguajes, incluyendo JavaScript, le decimos array, que es un arreglo. Arreglo es lo que sería la traducción correcta. Entonces, esto devuelve la raíz cuadrada de todos los elementos, de los valores de los elementos. O sea, definimos la variable numbers, una array de cuatro elementos en el cual ponemos números. Y acá vieron que ya tenemos unas funciones nuevas. El nuevo array va a decir, bueno, el const new array son los números, que sería el array de arriba, punto map, que esto es una función ya que está definida en programación funcional, definida en lo que es arrays. Y adentro decimos, bueno, math, o sea, es también un método propio, ya lo que es en programación funcional, un método ya definido, como ya dije antes. Objeto tal hace tal cosa. Es una función ya que tiene predefinido en JavaScript lo que serían arrays. Y ahí SQRT es una función que es obtener la raíz cuadrada, básicamente. ¿Se entiende? ¿Preguntas hasta acá? Esas son funciones matemáticas simples que podemos ir haciéndolas, por ejemplo, en vez de decir, bueno, en el primer elemento, en la posición 0 del array, ¿qué número es? El 4, muy bien. Hasta donde conocíamos ahora, podíamos haber iterado con un for y decir, bueno, voy a sacar la raíz cuadrada. Es lo que hasta ahora creo que todos podrían hacer ese ejercicio. Iterar el array de numbers, y decir, bueno, voy a hacer la raíz cuadrada de todos los elementos internos a la matriz. Que creo que lo tengo acá, a ver. Si lo hice bien, como corresponde. Sí, acá lo tengo. Bueno, ahí me faltó el console log, creo yo. Porque si lo corro acá, no va a imprimir nada, exacto. Muy bien, acá yo lo tengo. Digo, bueno, la variable numbers, que sería un array en este caso, le decimos, bueno, a numbers, voy a ponerle punto map para decir, bueno, voy a recorrer adentro del array de números y vamos a decirle, bueno, console, si no, que hace mucho no hago. Perfecto. No, mira qué raro, no me mapa. Ah, claro. ¿Cómo? Es porque no necesitamos ponerlo adentro de una variable en este caso. Bueno, sí, podría ponerle un const y asignarle a una nueva variable el resultado. Está muy bien tu pregunta, que creo que es lo tenía definido acá. Claro, new array, exacto. Claro, en este caso podría haber puesto muy buena observación. Mira, estuvo atento. De hecho, creo que lo quería explicar y me hizo acordar él. Miren cómo estuvo atento el chavo. Podría definir tranquilamente una variable
new array igual a el mapeo, o mejor dicho, el recorrido dentro de este array con con la función de la raíz cuadrada de todo lo que contiene numbers. Y entonces acá, directamente, imprima el new array. El resultado sería el mismo, obviamente. Es muy buena observación esa. ¿Qué es lo que hace? Vieron que acá, ¿qué nos ahorramos? Una función común que hubiéramos hecho con la programación anterior, o sea, viéndolo de otra forma, era loopear, un for, básicamente, con la variable números, numbers. Decimos, bueno, como decimos, el for, el principio de const, y por ejemplo, para decir la iteración igual a 0, para empezar en 0, punto y coma, como decimos lo que sería for, numbers.length, o sea, la cantidad o sea, la longitud de lo que es el array en sí, que en este caso es de 4, va a recorrer 4 veces adentro del loop del for, punto y coma, bueno, y más en la iteración. Acuérdense del ciclo for como corresponde. Bueno, adentro del for, donde teníamos que definir qué es lo que deberíamos hacer. Crear un nuevo elemento adentro del for, a cada vez que pasamos a hacerle la función de raíz cuadrada, que podríamos haberlo hecho de otra forma, con funciones matemáticas, pero no, bueno, en este caso vamos a utilizar la función directamente mat_square, que eso ya es una función predefinida, que podríamos hacerlo directamente con cosas medias complejas matemáticas, pero ya tenemos la función que nos soluciona eso. Entonces, al tener esto ya definido, entramos la primera vez en el for, con una nueva variable, que podríamos decir new array o new element, porque estamos hablando de uno solo. Podríamos haber creado otro array adentro que números con ya los números definidos, sin el primero, perdón. Podríamos haber obtenido otro array con los números que ya le hicimos la raíz cuadrada, volver a hacer un push de todo lo que ya fuimos recorriendo dentro del for y recién ahí haciendo un console log. ¿Se entendió, no? Básicamente, igual me trabé un poquito. Ya medio pensarlo hasta ahora. Bueno, a eso le hacemos un console log porque ya tenemos un array nuevo definido. Esto ya no soluciona eso, el map. Ya recorre automáticamente todo lo que es el elemento del array sin necesidad de iterar. Y además ya hace otra función adentro del map que es, bueno, ¿qué hacemos con lo que estoy recorriendo adentro? Hagamos la raíz cuadrada, una función matemática. Son 3 líneas de código que nos ahorramos en 5 en crear otro array nuevo para poder almacenar los elementos, poder crear otro espacio en memoria, es una variable adentro del for para poder hacer la multiplicación, perdón, la raíz cuadrada de cada uno de los elementos. Ya lo tenemos solucionado en 3 líneas de código. Vieron que fácil es cuando estamos hablando de otro tipo de programación, cuando ya son funciones imperativas, cuando decimos hace esto en esta línea de código y punto, hace esto en esta línea de código, y ese código va a vivir solamente en donde lo estamos escribiendo, en este caso acá, son 2 líneas de código, y después el console log después. ¿Se entendió alguna pregunta con esto? ¿Eso sí hay pregunta o sí se entendió? Ok, muy bien. Si están como él, avísenme. Bueno, evitando mutaciones y efectos secundarios mediante programación funcional. Esto es algo que hay que entender y tener en cuenta. El estilo imperativo en la programación es aquel que le da a la computadora un conjunto de declaraciones para realizar una tarea. A menudo las declaraciones cambian el estado del programa. Como ya dijimos antes, el estado del programa puede ser una variable global en la cual va a afectar todo el ciclo del programa, toda la ejecución del programa, que es lo que queremos evitar con programación funcional. ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer, pero no es la mejor práctica. Por eso mismo que decimos funciones imperativas, básicamente, y aisladas. Un ejemplo clásico para escribir un ciclo for que proporciona instrucciones exactas para iterar sobre los índices de un array. Este es un pequeño ejemplo, por ejemplo, de un patrón mucho más grande. Llama una función en una variable, una matriz o un objeto, y la función cambia la variable o algo en el objeto. O sea, estamos hablando, dentro de la función incrementar, tenemos, bueno, arriba una variable que no está dentro de esa función. ¿Qué significa? ¿Que esa variable qué es? No. Ahí está. Lo contrario a local, es una variable global.
Porque tenemos el let value igual a 4 y la función que sería la programación funcional sería la función incrementar. Entonces, ¿qué deberíamos hacer con este ejemplo? Uno de los principios básicos de la programación funcional es no cambiar las cosas. Los cambios conducen a errores y es más fácil prevenir errores sabiendo que sus funciones no cambian nada, incluidos los argumentos de la función o cualquier variable global. Acuérdense de eso. La idea es no cambiar variables. Volviendo a este ejemplo, acá tengo una función que se llama función incrementar básicamente, y lo voy a poner un ejemplo más práctico. Esto lo borro, total se entendió. Decimos let value, o sea, el valor es 4. La función es incrementar. Muy bien, ¿qué nos dice? Adentro de esta de la función deberíamos cambiar el valor de 4. O sea, yo quiero cambiar el valor de 4. ¿Qué es lo primero que debería hacer acá? Bueno, hagamos un console. Creo que ya estas son parte de las funciones que me va diciendo una cantidad de cosas que puedo hacer con un console. Pero bueno, vamos a poner el log, que es lo que estamos buscando. Acá decimos value. Imprime 4, que es el valor. Quiero incrementarlo 1. ¿Qué debería hacer siendo una variable global? No, olvídense de lo que digo de funcional y todo eso. ¿Qué es lo primero que harían apenas lo ven a esto? ¿Qué? Muy bien, ¿cómo sería? Ah, ¿adentro o afuera de la función? Adentro para que tome el valor de value y lo incremente. A ver, vamos a decir, bueno, entonces un const new value, nuevo valor, es igual ¿a qué? Value más 1, lo incrementamos en 1. Perfecto, ¿va a andar esto? Muy bien, está atento. Hay que cambiar el console log. Si yo pongo new value adentro del console log, ¿va a funcionar? No, porque el console está afuera. Exacto, muy bien, el chabón estudió. Es inteligente. Muy bien, a ver, otro chico o chica que quiera contestar. ¿Qué debería cambiar acá para que yo pueda imprimir el valor de new value? ¿Qué es lo primero que harían? Vamos a lo más fácil. Está muy bien la pregunta, pero, o sea, muy bien la forma. Nos estamos salteando algo. Si tenemos el console log afuera, no va a poder imprimir nunca. Igual vamos a ponerle 1 para que incrementen 1. Entonces acá ¿qué le puse? Si el value es igual a new value más. ¿Sí? No, por comillas. Está tomando el new value igual a. No, me lo está incrementando. Ah, perdón, sí. Claro, no está tomando el valor de new value la función incrementar, no estoy llamando a la función incrementar nunca. Así que vamos a ponerle. ¿Cómo? Cambiando la variable. Guarda, pará. ¿Va? Bien. Perdón, no estoy llamando nunca a la función incrementar. Entonces, debería poner acá. No.
Bien. Voy a retornar algo. ¿Y qué queremos que retorne? El new value. Perfecto. Entonces acá, ¿debería cambiar algo acá? ¿Qué pasa si lo ejecuto? porque va a devolver el igual, toma el value igual durante la función. Va a tomar de vuelta, va a ser exactamente lo mismo. Así que, ¿qué es lo que deberíamos llamar acá? Exacto. Como función. Y ahí ya lo incrementó en 1. Si no invocaba nunca la función incrementer, nunca iba a procesar lo que está en la función. Pero medio engorroso, porque tuve que crear dos variables para eso. Y son dos variables globales encima. Acuérdense lo que le dije en la primera clase. Crear variables o espacios en memoria es costosísimo en los proyectos que se van haciendo cada vez más grandes. Acá estamos viendo ejemplitos que son chiquititos, pero cuando vean lo que es un proyecto real, en la vida real, cada variable que se crea nueva o que se declara nueva es costosísima para el sistema. Imagínense que yo declare por cada función que tengo que hacer 2, 3, 4 variables en un programa enorme. No se la banca ni una máquina, por más que el procesador que tenga. La idea siempre es tratar de achicar al mínimo la cantidad de procesos que tengo que hacer, la cantidad de funciones que tengo que hacer. Y por eso también es muy importante aprender la programación funcional en algunos casos, no todos, como ya les dije antes. Se va entendiendo, van viendo como cuando vamos avanzando lo importante que es tener las bases bien definidas en cuanto a lo que es programación en general más que funcional. Muy bien. ¿Se entendió hasta acá? ¿Alguna pregunta? Bueno, pasando a argumentos o parámetros para evitar dependencia externa de una función. En el ejemplo anterior modificamos el valor de la variable global. No queremos poner una variable global nueva, obviamente. Pudimos haber modificado la variable global, que en realidad me corrigió, así que estuvo bien, porque la idea que yo quería que llegue era que me digan, bueno, al value, le digo, bueno, lo voy a incrementar directamente en 1, y esto me iba a dar, bien, no, indefinido, me iba. La función incrementar, value, no, value más. No me acuerdo si iba a correr en JavaScript así. No, claro, return, gracias. Mandé, claro, tenía la función acá. Ahí va. Claro, no, que sería lo mismo. No, vamos a dejarlo así. Return más, bien. ¿El resultado fue el mismo? Sí, fue el mismo. ¿Por qué? No hizo la suma acá. A ver. Value igual a value más 1. Vamos a hacerlo a la ligera. Tengo todo el día de hacer JavaScript, así que disculpen las molestias. Bien. Ahí está. Sí, ahí dio 5. Acuérdense que empezó con 4. A ver, ¿está bien el resultado? Sí, está perfecto el resultado. ¿Pero qué hicimos? Tocamos la variable global, que es lo que no queríamos hacer. Que en realidad el ejemplo lo dio bien Ernesto, lo dio bien. Y lo que logramos hacer es crear otra variable, en realidad, que es lo que quería llegar, así que se adelantó y estoy contento porque estuvo atento, pero bueno, la idea era mostrarles cómo en una variable global la tocábamos y ya dejaba de ser una programación funcional, por lo menos no algo que realmente queremos que sea una función aislada pura, en este sentido, que acuérdense que nosotros no queremos tocar el comportamiento ni el estado del sistema, no queremos tocar variables globales y eso ya sale un poquito de lo que es programación funcional. No deja de ser funcional en sí, pero en realidad no es lo que esperamos. La realidad es que lo que queremos es que los procesos sean simples, claros y mueran ahí. O sea, que la función sea ahí, no toque nada global, no empecemos a declarar cosas que no van, porque bueno, como le dije, se termina siendo costosísimo. Modificamos la variable global, pero el incrementador de función no funcionará si la variable global value presente, que es lo que dijimos. O sea, si no estaba value, yo si no ponía return tampoco podía hacer mucho, tampoco cuando
cuando no tocaba la variable value. Tuve que declarar otra variable global para que sea funcional directamente. Que tampoco, algo que no les dije y que no tuvieron en cuenta. La otra variable que tuve que declarar también era global, el new value. Entonces ahí ya no solamente que definimos otra variable, otro espacio en memoria, sino que también tuvimos que tocar variables globales de vuelta. Termina siendo medio engorroso. Entonces retoquemos el mismo ejemplo para que podamos hacer el incremento sin crear otra variable local, ni tocar o cambiar la variable global. ¿Qué podría hacer? Bueno, no vamos a adelantarnos. Lo ideal que sería acá, con todo lo que vimos en el incrementador de variables, acuérdense que puede ir en el paréntesis. Un parámetro. ¿Podemos hacer que esto reciba algo? Sí, tranquilamente. Decimos new value. Ahí directamente cambiamos la función incrementar y vamos a tratar de no cambiar el value. Vamos a dejarlo en 4 ahí. Pero queremos que incremente. Ahora, al recibir algo acá, ¿qué podemos decirle a la función internamente? Primero, ¿alguno sabe por qué me está tirando error acá? No, la variable está, pero no la lee nunca. Y además, el incremento no está mandando nada. ¿Vamos bien ahí? Bueno. Entonces, ¿qué queremos para que esta función, para que esto funcione? ¿Qué deberíamos hacer primero? Cambiar el new value. El new value, bien. ¿En dónde? Ahí en algún lugar. Bien. ¿Acá decís vos? Bien. Acá tenemos el new value. Y adelante. ¿Por qué adelante? Porque va a cambiar la variable. Claro. Sí, está bien. El return también, muy bien. Muy bien, me gusta lo participativos que estamos. Ahí está, new value. Ahí cambió. ¿Tocamos la variable global? No. Muy bien. El new value puede ser cualquier cosa, básicamente. Pero yo para que incremente solamente en 1 el value. Sí, la idea es que funcione una sola vez, pero no quiero tocar la variable global. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué le podría poner en el new value? Le puedo poner lo que quiero. Total, el new value no va a imprimirse. Va a retornar. O sea, lo que yo le ponga acá va a ser indiferente. ¿Por qué? ¿A alguno se le ocurre por qué va a ser indiferente? Porque estamos usando la variable. Al final va a quedar en la suma de lo que yo agregué acá arriba. Exacto. A ver, vamos a hacer un ejemplo. Le pongo un 3 acá. ¿Qué es lo que creen que va a retornar esto? Vamos a ver. Muy bien. Y si le pongo 10, ¿qué va a retornar? Se movió el retorno de la pantalla negra. ¿Qué pasó? Ahí está, listo. Bien. ¿Qué va a retornar esto? Muy bien, están atentos. ¿Por qué retorna 5? Porque lo que yo le estoy pasando acá, ¿qué es lo que estoy haciendo con lo que le estoy pasando? Lo va a reemplazar en la suma. Exacto, lo estoy cambiando. Lo estoy cambiando acá, asignándole el valor de value más 1. O sea, no importa lo que le ponga acá. Esto va a retornar siempre algo. El valor hay que ponérselo, obviamente. Le vamos a poner 0, 1, X, Pepito, lo que quiera. No, obviamente queremos que sea un número. Pero la idea es para que entiendan, es que yo jamás toqué el value. Y estoy incrementando igualmente el resultado y me va a dar lo que yo espero, obviamente. Yo acá adentro digo, bueno, subo el value, le sumo 1, que es lo que estoy esperando. Puedo incrementar a 2, a 4, a 6, lo que yo quiera. Siempre va a dar el mismo resultado de esto. Pero no toqué nunca la variable global y esto ya no sale de lo que sería lo que yo estoy esperando de la programación funcional. ¿Se entiende? Básicamente. Si el console no lo dejabas vacío, ¿Y qué iba a hacer si lo dejaba vacío? No iba a hacer nada. Vamos a probar. Vos decís en que el 10 no le dejas nada. ¿Qué crees que puede pasar ahí? Yo esperaría que darle 5. ¿Por qué? Porque ya. Vamos a correrlo. Y ahí te vas a dar cuenta. Qué raro, no debería haber dado 5.
Sí, da 5, pero porque... Ah, claro, porque lo toma por default. Sí, esto es JavaScript, no es C Sharp, perdón. En C Sharp me hubiera dado un error. ¿Por qué? Porque el incrementador tiene que recibir algo, la función increment. Tiene que recibir algo. En este caso, como es JavaScript, no. Estás implementando la función y no recibe nada, obviamente, un new value que no tiene nada que ver en este caso. Me confundí yo con... Estuve todo el día codeando en C Sharp, sepan disculpar. Pero sí, en este caso lo va a hacer. Buena pregunta, porque encima es algo que no me acordaba yo. Preguntas, dudas. La realidad es que también igual lo ideal es que cuando yo defino una función y le quiero pasar algo como parámetro, debería, obviamente por buena práctica, mandarle alguna, algún parámetro. En el lenguaje que es fuertemente tipado que yo utilizo, bueno, no tiene nada que ver tampoco tanto con fuertemente tipado, pero eso se llama sobreescritura o sobrecarga. En el caso de C Sharp, en orientado a objetos, esto tiene que definirse, si no te tiene un error. JavaScript es más flexible en ese sentido. Pero bueno, eso es tema aparte para otro tipo de programación. Y me ganó él, mira. ¿Alguna duda o pregunta en cuanto a esto? ¿Nada? Bien. Cambiamos variables globales fuera de funciones. Se me pasta la boca, sí. Hasta ahora hemos visto dos principios distintos para la programación funcional. No alterar una variable u objeto, crear nuevas variables y objetos retornándolos si es necesario desde una función. Estas son dos principios distintos de la programación funcional. Crear nuevas variables y objetos retornándolos si es necesario desde una función, usando algo como const, new array, igual a array var, o sea, de definir nuevas variables adentro de lo que sería la función para no tocar la función existente. En este caso nosotros lo pasamos como parámetro también. Simplemente creará una referencia a la variable existente y no una copia. ¿Qué quiere decir una copia? Porque imagínense que nosotros creamos dos variables fuera de lo que sería la función para poder definirla y poder hacer todo lo que necesitábamos hacer, por ejemplo, el incremento o un array o lo que sea. Lo que haríamos es una copia, es asignar el valor de una variable a la otra variable nueva para poder hacer la función. Pero sería algo engorroso, tenés que volver a definir espacios en memoria y no es la idea. Y esto es lo que llamamos una referencia, porque no es que vive en todo el ciclo del sistema, vive solamente en esa función. Es una referencia simplemente, no una copia, que no es lo mismo. ¿Se entiende? ¿Sí? El new array, el array var simplemente cambiaría el valor del new array, que es lo que estamos definiendo acá, básicamente. ¿Saben que no me acuerdo si puse a grabar? Disculpen. Sí, lo puse. Perdón, se me surgió ahora la duda. Bien. Bien, cambiar el valor en el array var. O sea, el new array es el que toma el valor o la referencia del array var. 2. Declarar parámetros de función. Cualquier cálculo dentro de una función depende solo de los argumentos pasados a la función. Dicho en otras palabras, solamente depende de lo que pasó acá. Pero en este caso, como yo altero el parámetro que le estoy pasando, es totalmente innecesario. Ahora, si yo digo, bueno, value es igual al new value, ahí ya estoy tocando la función global. La variable global, perdón. ¿Se va entendiendo? Dentro de una función depende solo de los argumentos pasados a la función y de ningún objeto o variable global. ¿Qué significa esto? Lo que vengo diciendo hasta ahora. O sea, no tocar nunca variables globales dentro de la función es salvo que sea muy necesario. Que, obviamente, cuando vayamos viendo programas más complejos, vamos a ver cómo se tocan variables globales, porque, bueno, en algunos programas la variable const, por ejemplo, en C Sharp, yo declaro una constante, no la puedo cambiar en todo el programa. Por lo menos en C Sharp es así. Y es una constante que vive en todo el ciclo de ejecución del sistema. Eso se usa para varias cosas, pero es mucho más complejo el C Sharp en ese sentido. ¿Preguntas hasta acá? ¿Ninguna? Tarea, la primera. Y esta es bastante complicada a partir de todo lo que vimos. Editar el código de la lista de libros de array global no se cambia dentro de ninguna de las funciones. La función add, que sería agregar, y acá ya estamos viendo cosas más complejas, funciones dentro de lo que sería el map y todo eso. Perdón, dentro de lo que sería
arrays, tenemos varias declaraciones de funciones a desagregar. Bueno, acá el book name, dado al final del array que se le pasó para devolver un nuevo array. O sea, estamos diciendo que queremos devolver o retornar una nueva lista de libros, en este caso. Todo está en inglés, obviamente, pero yo lo digo en castellano. La función de eliminación debe eliminar el book name dado la matriz que se le pasó. Acuérdense, matriz y array es lo mismo. La diferencia es que un array es unidimensional, una sola fila, y las matrices tienen varias filas. Aunque también matriz se le puede llamar al array de una sola fila. O sea, pero no viceversa. Creo que eso quedó bastante claro. Y esto se lo voy a dejar en su casa para que se rompan un poquito la cabeza, porque bueno, ya es hora de darle tareas más complejas y que empiecen a preguntarme y a que empiecen a sentarse a codiar. Aunque esto es, para mí es bastante sencillo, ¿no? Pero para ustedes se les va a complicar, van a tener que sentarse, van a tener que pensarlo en base a lo que vamos a ver en esta clase. ¿Lo ven medio complicado acá? Sí, esto se copia el código. Lo único de ayuda que les hice es que esta es la variable global, que es un array, obviamente. Y a partir de eso vamos a ir viendo en las funciones para agregar y remover libros. ¿Ven algo complicado ahí? ¿Algo que no les gusta? ¿Alguna palabra que les está complicando la vida? ¿Algo que no entiendan ahí? Ya vimos el push, obviamente, en la clase anterior. Bien. No, bueno, eso es parte de, como es de un nombre de una variable. Bien, muy bien, estuvo atento. No se asusten, aclaración. El método splice agrega o elimina elementos en un array. Y este es un ejemplo. Vamos a decir, bueno, constante frutas, o sea, estamos hablando de un array de frutas. Decimos, bueno, tengo la banana, la naranja, bueno, todo en inglés, obviamente, porque ya les expliqué la clase pasada. Es hora que empecemos a ver nombres como corresponden en cuanto a lo que va a ser el día a día de trabajo. Yo no veo nada en castellano, voy a ser sincero, nada. Ni siquiera cuando hablo con ellos, con los usuarios. Bueno, acá tenemos un array en el cual a frutas, a lo que sería el array de frutas, le vamos a decir un splice. ¿Qué es un splice? Estamos agregando dos elementos. ¿Por qué 2 y 0? Porque son los índices del array donde vamos a agregar. Entonces, yo digo, bueno, frutas, splice, o sea, agregar en este caso, vamos a decir, en la posición 2 y en la posición 0, le voy a agregar el limón y el kiwi. ¿Cómo sería el orden? El limón va a ser en la posición 2, porque estamos hablando del 2. En el índice 2 vamos a agregarle el primer elemento, o sea que sería el limón. Y en la posición 0 del array vamos a agregarle el kiwi. O sea, se va como a invertir, ¿se dan cuenta? Básicamente. Si voy muy rápido, si no lo entienden, párenme, porque esto también es medio complicado. Y la función, o sea, el resultado del método splice va a ser ese. Banana en la primera posición, naranja en la segunda, limón en la posición 2 del elemento. Si contamos del 0 que es banana, naranja es 1, el limón va a ser el 2. ¿Por qué? Porque ya le dije en el splice que la posición 2 del array va a ser limón. Seguimos, kiwi en la posición... no, bueno, perdón, ahí me equivoqué yo, yo hice copia y pega. El kiwi va a ir en el 0, acá. Ahí me equivoqué yo, disculpen, lo hice medio apurado. El kiwi va a ser el 0 y entonces el limón iría en el lugar de... Bueno, el primero fue bien la posición en sí, pero el kiwi va a ir en la posición 0. Después va a seguir con manzana y mango que ya estaban. O sea, el array cambió en ese sentido, ¿se entiende? Volvió a cambiar y ya tenemos, en ese caso, que tenemos dos posiciones más, pero no al final, sino donde yo le puse en el slide donde van a estar los elementos. ¿Se entiende? Más allá de que me equivoqué, me encanta que se hayan dado cuenta. Pero básicamente así es como funciona. Sí. Cuando dice agrego elimina, cuando elimina tenemos que escribir la oposición donde está el objeto que queremos eliminar y la comisión del nombre del que queremos eliminar. Exacto, ahí vamos con eso, vamos a ir con eso más adelante. Pero primero el splice hace esto. Yo en este ejemplo yo le estoy pidiendo que agregue estos elementos. Después vamos a ver cómo lo hace en la eliminación. Pero el resultado, que bueno, que quede claro que en la posición 0 tiene que ir kiwi, pero ahí es un error mío, fue copié y pegué. Mil disculpas por eso. Pero, ¿cómo? No, 0 significa la posición del array, la posición en la que yo quiero agregar ese elemento.
El 0 también es una posición de array. Le decimos, bueno, en el primer elemento, en el 2, en la posición 2 del array vamos a poner limón y en la posición 0 vamos a poner kiwi. O sea, definir primero los espacios y después lo que querés que haga en ese espacio de memoria. ¿Se entiende? ¿Segura? ¿Sí? Bien, ¿entendieron todos en este caso? Bien. Por algo puse la aclaración ahí. Ejemplo del método map para extraer datos de un array. Bueno, esto es lo que les estaba hablando recién. Eso quedó de tarea, así que cuando suba el drive, que lo voy a subir hoy mismo, ahora antes de irme acá seguramente lo suba, ya van a tener ese código para empezar a romperse la cabeza un poquito en sus casas. Después cualquier cosa me preguntan en el Slack, pero la idea es que lo hagan solos. Acá yo voy a explicar todo lo que sería la función del método map, que se utiliza para los arrays en este caso. Hasta ahora aprendimos a usar funciones puras para evitar efectos secundarios en un programa. Además hemos visto el valor de tener una función que solo dependa de sus argumentos de entrada. O sea, creamos una función, hicimos en el console log, le pasamos un argumento para que retorne la función, o sea, el resultado de esa función. Básicamente, eso entendido, eso creo que quedó claro. Y a la vez no tocamos la variable global, que es lo que queríamos hacer. Pero este es solo el comienzo. Como su nombre indica, la programación funcional se centra en una teoría de funciones. O sea, como ya vimos, que sean funciones aisladas, que no toque el comportamiento del programa, que sea un método, una forma de programación imperativa, todo lo que vimos hasta ahora. Tendría sentido poder pasarlos como parámetros a otras funciones y devolver una función desde otra función, como ya vimos. Puede ser callbacks y recursividad, como lo que vimos hasta ahora. Las funciones se consideran objetos de primera clase en JavaScript, lo que significa que se pueden usar como cualquier otro objeto. Se puede guardar en variables, almacenar en un objeto o pasar como argumentos de funciones. ¿Se va entendiendo? ¿Seguros? Bien. Comencemos con algunas funciones de array simples, que son métodos del objeto de tipo array. Acuérdense que estamos hablando solamente de funciones que van específicamente en los arrays, en este caso. Tenemos la constante frutas, de un array de frutas, obviamente. Digo, bueno, new map, ahí estoy diciendo, bueno, creando el array ya con la función map. O sea, que es propio de lo que sería función arrays. Y en este new map, lo que estoy diciendo, bueno, vamos a mapear, o mejor dicho, vamos a crear un nuevo array que es igual a como lo hicimos ahora, pero vamos a utilizar la función map. Es otra forma. Es como, ¿se acuerdan la clase pasada que yo definí una función a través de lambda, que era una forma diferente que encima me había olvidado que no lo habíamos visto todavía? Pero es otra forma de crear funciones. Bueno, esto funciona de la misma manera. El new map lo que hace es crear arrays de otra forma y ya lo va definiendo así como lo tenemos acá. ¿Se entiende? Bien. Podemos también agregar en el mismo array nuevos elementos a través de la función set, que sería, o sea, set es setear. También tenemos el get, pero bueno, básicamente el set, lo que tenemos acá es decir, bueno, creamos el map, creamos un mapa, que sería mapear en este caso, y creamos el array de constantes frutas. Y decimos, bueno, new map, esto ya es un array, hasta ahora vacío. ¿Qué le estamos diciendo? Bueno, vamos a setearle los valores. Fruit.set, y ahí le ponemos, bueno, banana, le va poniendo 500 o valores así básicamente en la función. Y ahí ya vamos entrando a lo que serían más matrices. Ahí se dan cuenta que no un solo elemento, un solo espacio de memoria no tiene un solo elemento ya. Tiene varios elementos. Tiene dos en este caso. ¿Lo van entendiendo? ¿Se van dando cuenta cómo lo estoy poniendo dentro del map? O sea, dos elementos. Uno que es el nombre de la fruta y, qué sé yo, el 500 gramos de manzanas en este caso. Después banana, 300 gramos. Así lo voy definiendo uno por uno de esa forma. O sea, primero el valor, después otro dentro del mismo array, dentro del mismo espacio de memoria. Una variable numérica, o sea, donde yo le defino la cantidad, en este caso la cantidad de fruta que quiero de cada una de las frutas. Y bueno, y ahí lo voy seteando abajo, en este caso, en set map values. Vamos a diciendo, bueno, manzana 500 gramos, bananas 300 gramos, naranja 200 gramos. Es exactamente lo mismo que arriba, pero yo lo voy definiendo a medida que yo voy queriendo. O sea, le digo, bueno, al array de frutas, o sea, la matriz de frutas, mejor dicho, perdón, le voy agregando más frutas. O sea, yo acá tengo naranjas. Allá arriba, donde yo estoy diciendo new map, ya lo definí desde el inicio. Pero podría agregarle más.
sea, bueno, salí de la verdulería, tengo una matriz o una bolsa llena de estas frutas. O sea, me compré manzana, bananas y naranjas. Uy, me olvidé el kiwi, tenía ganas de comer kiwi. Bueno, vuelvo y digo, bueno, haceme un fruta set kiwi. O sea, básicamente, o sea, no le vamos a decir eso al verdulero porque nos va a tratar de loco, ¿no? Pero básicamente lo vamos a definir de esa forma. Vamos a decirle, bueno, quiero agregarle otros valores más al elemento, a la matriz de frutas. Listo. Fruta set y decimos la fruta que queramos. Esto obviamente aplica en todo. ¿Se entiende? ¿Va quedando claro? Perfecto. Me paran cualquier cosa, que es un poquito más complicado. El método set también se puede usar para cambiar los valores del mapa existentes. O sea, no solamente sirve para agregar. También, bueno, yo tengo la variable acá en una matriz donde digo, bueno, manzanas son 500 gramos, bananas son 300 gramos, listo. Digo, bueno, no, manzanas, no quiero comer tantas manzanas. En vez de comer 500 gramos, voy a comprar 200 gramos. ¿Qué hago? Le digo, bueno, punto set, defino que va a ser apples, o sea, manzanas, y los voy a setear con un nuevo valor a la cantidad. Van viendo como, o sea, acá en este caso el set no es solamente para definir o para agregar, es también para poder cambiar ese espacio en ese elemento del array, o de la matriz, mejor dicho, porque estos ya son más multidimensionales, o sea, tiene más elementos. Entonces, ahí ya lo usé para cambiarlo. Bien. El método get, que es el que hablé recién, obtiene el valor de una clave de un map. ¿Qué significa esto? O sea, yo tengo el array definido acá, decimos, bueno, tengo manzanas, tengo bananas, tengo naranjas y quiero obtener el contenido, cuánto compré de manzanas. O sea, llego a mi casa y digo, bueno, compré 500 gramos de manzana. Che, ¿tendrá 500 gramos esto? Y voy a la balanza y la balanza va a ser mi método get, en este caso. Lo pongo ahí y ahí obtengo la cantidad de manzana que tengo. ¿Qué va a ser el resultado del fruit.get? Va a ser 500 en este caso, si lo pusiera en la consola. No lo voy a poner en consola por una cuestión de tiempo, porque tengo que hacer una por una de cada una de las funciones, pero para que lo vayan teniendo en cuenta de cómo funciona. ¿Se entiende básicamente? Muy bien. Si le cambiamos a la variable, por ejemplo, en el caso de las manzanas 200, de ahí en adelante va a quedar así. ¿Cómo? Disculpa. Al cambiarle el fixer, a cambiarle la variable a manzanas. Primero era en la raya arriba era 500. Sí. De ahí en adelante queda 200. Sí, una vez que cambiaste el espacio de memoria del elemento, sí, ya cambiaste el espacio de memoria. Lo vuelvo a modificar. Sí, lo puedes modificar las veces que quieras, obviamente. Eso depende de tu programa ya. Ahí abajo, por ejemplo, va a ser lo que el get no modifica nada, por ejemplo. Solamente vas a obtener en ese espacio del array el elemento que vos quieras, o sea, en ese espacio. Pero ahí arriba, en la matriz de arriba, no, ahí estás cambiando. El set es para cambiar o para agregar. Porque obviamente acá en este caso, el set no va a agregar algo nuevo porque ya existe un elemento llamado manzanas. Eso es algo que me olvidé mencionar. O sea, si ustedes ponen, pues bueno, quiero 500 gramos de manzanas. Uy, no, quiero agregar manzana de vuelta. Tengo Alzheimer y quiero volver ¿cómo es agregar? Dame 500 de manzana. Bueno, ¿algo más? Dame 500 de manzana. ¿Algo más? Dame 200 de manzana. Flaco, ya me despediste hace 2 segundos. 500 de manzana. Bueno, ahí lo que vas a hacer es modificarlo. Si yo quiero agregar de vuelta manzanas, o lo tengo que borrar o cambiar básicamente. Lo que voy a hacer cuando llamo a manzanas y yo le estoy mandando la función set, lo voy a cambiar. Si quiero agregar una fruta nueva, ahí obviamente voy a ponerle kiwi, por ejemplo, y ahí en la función set, ¿qué va a decir? Bueno, kiwi no existe, tengo que agregarlo. Ahí es cuando digo, bueno, kiwi es 1 kilo, 500 gramos o lo que sea. La función set tiene o sea, tiene el método, mejor dicho, tiene esa proporción, o sea, esa función. Sí. Cuando usas el set apples, 200, ¿viste? ¿Vos le agregás 200 o cambias el valor de 500 a 200? No, cambio el valor de 500 a 200. Esto no se suma. El set lo que hace es cambiar un valor. Cambiar o agregar. En este caso es cambiarlo, porque digo, bueno, le pongo como primer elemento apples. Bueno, manzanas no tengo. Manzanas tengo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Le voy a cambiar. Ahora sigo kiwis. En ese array no tengo kiwis. Tengo manzanas, bananas y naranjas, nada más. Entonces ahí sí voy a agregar kiwis y le voy a tener que poner la cantidad que yo quiero de kiwis. ¿Se entiende? Sí. Porque entonces la matriz es como un array que contiene muchos array adentro.
Claro, y un array de una sola dimensión puede llamarse también matriz. Entonces, la matriz también tiene asignado la posición 0 manzanas 500, la posición 1 de ese array bananas 300. Exacto. Y dentro, primero, el 0 tiene un valor 0 que es manzana y un valor 1 que es 500. Claro, dentro del mismo array, sí. Entonces, si yo quiero llamar qué era lo que tengo guardado en esta función, hago 0, 0, 1. En este caso no, en este caso como vos tenés la misma variable en el mismo espacio de memoria, vos tenés dos elementos, porque es una matriz, no es una matriz bidimensional, es diferente. Tenés una sola dimensión que podés tener X cantidad de elementos, pero vos si decís manzanas, en este caso, lo que vos vas a obtener es el valor que tiene consigo que está acompañando a manzanas, como es al elemento que está llamando. O sea, por ejemplo, digo, bueno, la posición 1, que sería bananas, puedo llamar, qué sé yo, el valor 300 y me va a devolver bananas, viceversa lo mismo. En este caso en el get abajo. Por ahí, el ejemplo está ahí abajo, ¿viste? Que dice, bueno, voy a obtener lo que tenga en manzanas. ¿Cuánto tengo de manzanas? Me va a devolver 500 porque es el valor que tengo en ese espacio, que es el que identifica básicamente a manzanas. Y si yo llamo 300, Y si ya... ¿Cómo? si lo seteaste, Sí. si lo seteaste en 200, ¿Qué tiene? cuando llames con manzana te va a dar 200. Claro, Exacto, sí. Perdón, no, si vos llamás a un número, el índice 0 es el que va a identificar siempre la devolución del elemento. O sea, eso es lo que... llamo al índice. Sí, llamás al índice, que en este caso sería manzanas. O podría llamarlo índice 0 también, pero bueno, en ese caso ya cambiaría un poquito el enfoque, pero no quiero ir tan rápido. Vamos con esto definiendo de a poco. ¿Alguna otra pregunta? Y ahí en el caso de que por lo menos no esté en set, en vez de ser manzanas, tú, no sé, te equivocas o pones otra fruta, Sí. le agregan arriba de la función no. ¿Cómo? No. O sea, en vez de apple, en vez de manzana, no sé, claro, kiwi. Eso te lo va a agregar arriba. No, lo agrega siempre abajo. O sea, pero lo va a agregar a lo que voy. Sí. El set, la función set es para agregar o modificar, siempre. En este caso, set, o sea, es como le dije antes. Si el elemento manzanas existe, lo que va a hacer es modificar el contenido que está acompañando a manzana, por ejemplo. Pero si yo le pongo set kiwis y el nuevo valor numérico, ahí entonces kiwis va a agregarlo porque no existe. Va a decir, bueno, va a recorrer el array, el map. La función map siempre va a recorrer. Perdón, la función set va a recorrer el map. Dice, bueno, a ver, acá me pusieron que tengo que poner kiwis. ¿Kiwis existe? ¿Lo recorre? ¿No existe? Hay que agregarlo. Bien. Ahora, en este caso puse manzanas, ¿no? Para cambiarlo. Y bueno, a ver, me pusieron manzanas. ¿Manzanas existen? Sí, existe. Bueno, entonces vamos a modificarlo. Es la misma función, hace dos cosas diferentes, obviamente. ¿Se entiende? ¿Otra pregunta? Entonces, había tres porque agrega, modifica, bueno, agregar y modificar. Agregar y modificar, nada más. Sí. Es confuso porque también está el get, que el get es obtener en realidad. Devolveme lo que hay adentro de este array, de este elemento, de esta matriz. ¿Entienden? Básicamente. Bien, la propiedad size devuelve el número de elementos de un map. Como ya hablamos, básicamente es muy sencillo entenderlo cuando hablamos, por ejemplo, del loop, del for, que vieron que decimos, bueno, el elemento array tal, punto length, para que recorra el contenido del array. Bueno, esto funciona muy parecido. El fruit size te va a decir, en vez de decir, bueno, punto length para la cantidad de iteraciones, acaba de decir, bueno, punto size, devolveme cuánto mide este array, que en este caso, ¿cuánto va a ser? Mira bien. Tres espacios, ahí está. Tres filas va a tener. ¿Se entiende? Va a devolver 3. Devuelve el size, o mejor dicho, la longitud de ese array, de ese elemento. ¿Quedó claro eso? Bien, eso es lo único que voy a devolver. Lo que estoy pidiéndole es devolverme qué tengo adentro de este size, de este array, nada más. La propiedad de delete remueve un elemento de un mapa. Bueno, tengo el array de vuelta, o la matriz, mejor dicho, me pegó medio array, ya me gusta más decirle matriz. Le digo, bueno,
A las frutas, borrame manzanas. ¿Qué va a hacer? Me voy a quedar con bananas y naranjas. No hay mucho más que decir. Es lo único que hace. O sea, le tenés que poner sí o sí como parámetro. ¿Se va entendiendo? Ahora, esto del mapeo, estas funciones son todas propias del mapeo, del map, que es lo que vimos hasta hace un ratito. Son las funciones propias en programación funcional para no tener que hacer un quilombo de choclo de recorrer adentro del array. El map te resuelve eso, básicamente. Porque si no, hacer un for o hacer un ciclo de tal para después decirle, bueno, hay un elemento que se llame tal o algo parecido, ya son funciones que existen y ya hacen lo que nosotros necesitamos porque son cosas normales que se usan diariamente. O sea, yo quiero agregar, quitar elementos de un array, una variable de algún lado, o un elemento dentro de una matriz y ya estas cosas me las resuelve. Puedo borrar, puedo modificar todo adentro. Obviamente, si hablamos de programación funcional, lo ideal que sería que sea dentro de esa función, obviamente. Se utiliza, obviamente, para variables globales y otras cosas, pero estamos hablando ahora de lo que sería programación funcional, en este caso, que sea en una función aislada, dentro de, bueno, que esa matriz tenga un ciclo de vida dentro de esa función, y podamos hacer todos estos elementos o estos métodos para poder hacer, bueno, lo que necesitamos en este caso. En vez de andar recorriendo con un for, con un loop, directamente devolvemos todos estos elementos o invocamos todos estos métodos y ya lo hace automáticamente. No necesitamos ni siquiera andar recorriendo. Porque ¿esto qué nos favorece? O sea, si tuviéramos que hacerlo con un for, ya saben lo que es el ciclo for. Se mete la primera vez, itera, va sumando medidas, o sea, va haciendo recorrido dentro del for, o sea, dentro del ciclo varias veces, y ahí en cada uno de los ciclos que se repite, va a ir comparando, va a ir agregando, va a ir eliminando y todo eso. En cambio, el map ya te lo resuelve de esa forma. Directamente, buscame este elemento, borrámelo. Buscámelo, decime qué tiene. Buscámelo, cambiámelo. Simple. ¿Vieron cómo va resolviendo todo eso encima en una sola línea de código? Porque ya tenemos las frutas en una sola variable, en un solo array, y ya directamente puedo llamar a la función invocando solamente ese array, que ya está ahí definido. ¿Se entiende? ¿Se va entendiendo? Después vamos a ir repasando lo que dice tranquilo, pero bueno, lo ideal es que la base esté... Si uno no le agrega el new map, luego no puedo llamar a las funciones que acabamos de ver. Claro, no podés llamar dentro de lo que sería map, claro. Tenés que definirlo como new map. Sí, pero el new map lo que pasa es que acordate que map funciona como un objeto. No funciona como, o sea, vos estás llamando a una función o a un método dentro de la función map, dentro del objeto map. Sería, por eso le estamos diciendo new en este caso. Por eso mismo, cuando nosotros acá recorremos adentro de la matriz o de la variable de lo que tiene, o sea, de la variable, dentro del array, vos tenés métodos o funciones que son parte de un objeto, como dijimos. Acuérdense que un objeto es una máquina de software que tiene elementos, expone operaciones, contiene métodos, contiene atributos. Eso es lo que sería map, que es un objeto propio de JavaScript, no es un objeto que yo creé, sino que es propio de JavaScript, ya contiene sus métodos y funciones, que podemos definirlos adentro de una función. Y en este caso, cuando lo llamamos al console, tendríamos que llamar a la constante. Depende, o sea, console es para que vos veas el resultado. Pero en este caso... Sí, en este caso decimos, bueno, si queremos decirle, bueno, console log, le decimos, bueno, quiero saber en este caso el size, la longitud de esta matriz. Decimos, bueno, console log.fruits, o sea que estamos hablando del matriz.size, y ahí te va a tirar la variable numérica, porque el size devuelve un elemento numérico, o sea, una variable numérica va a devolver siempre, porque obviamente un size, o sea, una longitud es siempre numérico en este caso. El delete no te va a devolver nada en realidad, vos vas a hacer una función que no va a devolver nada, simplemente eliminar un elemento de una matriz. Pero ya son funciones, son métodos propios del map. ¿Se va entendiendo? Que es básicamente lo que les decía al principio acerca de los objetos. O sea, él tiene una función nadar, yo tengo una función correr, por así decirlo. El map tiene todas estas funciones, básicamente. Es buscar el size, borrarlo, agregar elementos a un array o una matriz. Y son todas esas funciones propias del objeto de tipo map, que en este caso como les dije, es un objeto propio de JavaScript, que no es un objeto en sí que yo creé. Vale, ¿se va entendiendo? Es medio complicado el tema, pero a la vez no tanto si vienen definiendo ya lo que vimos hasta ahora. Si vienen prestando atención, si vienen entendiendo,
se van a dar cuenta que está todo más o menos, vamos avanzando y va a ser más fácil dentro de todo asimilarlo esto. ¿Pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Bien. El método clear limpia básicamente, no hace otra cosa. Digo, frutas, limpiame lo que tengo adentro, listo. No, llego a mi casa, me como toda la fruta, vacié la bolsa, listo, no tengo más bolsa de frutas, listo, eliminé todo, o me comí todo. Si soy medio glotón, capaz que sí, yo capaz que vivo comiendo fruta. Es lo único que hace el clear, básicamente, es otra de las funciones. Bueno, implementar un map. Como pudimos ver, al aplicar al array prototype type, que es así como se llama, como se define básicamente. ¿Por qué? Decimos array.prototype es un tipo de objeto que estamos hablando del array. .map, o sea, esa es la función. Imagínense el map como una función, porque acuérdense que está entre paréntesis. Cuando hablamos entre paréntesis, las funciones que hicimos hasta ahora, cuando las llamamos para hacer un console log o para retornar algo, se hace entre paréntesis. Acá así es como funcionan las funciones que creamos nosotros y las que ya están definidas por JavaScript. Se van dando cuenta como mapa acá aparece de la misma forma, porque es una función también. Es propia y nativa de JavaScript, pero no deja de ser una función y se comporta como si fuera una función nuestra que definimos, pero ya lo resolvió JavaScript. Por eso la importancia de entender cómo son las funciones predefinidas, en este caso el map. ¿Se entiende? O simplemente map, o sea, el array prototype maps lo conocemos como map, básicamente. Anteriormente, el método no altera el array original a no ser que apliquemos ciertas propiedades o funciones. O sea, la idea en programación funcional no es alterar el array principal si es una variable global de array, sino crear otro array en el cual llamemos a esa función, se la pasemos al array y después devolvemos el elemento o el resultado de ese array con un nuevo array. Básicamente para no tocar esa variable global. Es básicamente como el ejemplo que hicimos acá que recién codeamos. Si no me entienden eso, párenme porque a veces medio que me voy muy por las ramas en ese sentido. En otras palabras, map es una función pura y su salida depende únicamente de sus entradas. Además, toma otra función como argumento. O sea, ¿a qué me refiero con otra función como argumento? O sea, yo tengo un array que hace algo y básicamente le puedo mandar otra función que devuelve otro array. En ese sentido sería un callback, como vimos antes. Vieron cómo se va ligando todo, o sea, cómo las devoluciones vamos viendo, o sea, anidando todo lo que fuimos aprendiendo, básicamente en todos los elementos que, bueno, vamos agregando acá en lo que vamos viendo. En otras palabras, bueno, como les dije, es una función pura y sin salida, depende únicamente de sus entradas, o sea, qué es lo que digo, qué es lo que quiero decir con sus entradas, de lo que yo le estoy mandando como elemento a la función, o sea, un array, lo estoy mandando la función un size, le estoy mandando un delete, le estoy mandando un elemento, y ese array, o sea, esa función del map va a depender únicamente de ese array que le estamos mandando. No va a depender de otra cosa. O sea, no podemos hacer una función map, punto tal cosa, o mejor dicho, una vez que tenemos mapeado un array, no podemos llamar a una función de ese array porque, o sea, sin tener ese array definido. ¿Por qué? Solamente funciona con arrays, no funciona con otra cosa. ¿Se va entendiendo? Bien. Bueno, tarea. Corregir el prototype MyMap. O sea, bueno, lo estoy haciendo básicamente. Que debería comportarse exactamente como array prototype my si ven map, perdón. Si ven arriba es simplemente un map, pero quiero que vayan entendiendo cómo va funcionando. Acuérdense, array al estar en mayúscula lo estoy tomando como un objeto, porque un array en sí es un objeto en sí. Prototype map es la función que contiene ese objeto. Nosotros le podemos agregar todo lo que queramos, pero para JavaScript va a ser un objeto siempre. ¿Se va entendiendo? No debe utilizar el método map integrado. Se puede acceder a la instancia del array en el método myMap utilizando this. Acá lo voy complicando un poquito. ¿Qué significa this? Es inglés básico. Esto. ¿Por qué estoy hablando de un this? En programación en JavaScript y en la mayoría de los lenguajes, básicamente, this estamos hablando de esto, obviamente. Y a lo que se refiere es al objeto en sí en el que estoy parado. Si yo digo, por ejemplo, objeto de tipo persona, le defino una función y digo this, estoy diciendo, bueno, este objeto de tipo persona voy a definirle tal cosa. Eso lo vamos a ir viendo, pero la idea es que lo implementemos. Acá está la función que quiero que retoquen. Acá les puse dónde quiero que cambien
el código. Only change el code. Bueno, no quiero hablar en inglés ahora porque encima mi pronunciación es pésima. Me entienden igual, cuando hago una reunión, pero a esta hora no quiero hablar en inglés. Así que traducido sería, bueno, solamente cambiamos el código debajo de esta línea, o sea, donde estoy comentado, y arriba, abajo, digo, bueno, cambien el código solamente arriba de esta línea. O sea, en ese choclito de código que tengo de comentario es donde yo quiero que agreguen el código de tarea. Acá tienen la variable global, que ya les dije cuál es, el prototype map, o todo lo que vimos hasta ahora, que no se asusten, es decir map directamente. Bueno, ahí tengo el callback, como ya les dije. No es nada que no hayamos visto, más lo que vimos en esta clase. Es otro ejercicio para que se rompan un poquito la cabeza en sus casas. Aclaración, newES, ¿ya vieron dónde está el newES? Bien. Debe ser igual a 46, 130, 126 y 10. El código no debe usar el método de map. ¡Ay! Ya medio que la compliqué un poquito. Lean bien la consigna, cualquier cosa me preguntan. No quiero ayudarlos mucho porque la idea es que empiecen a practicar un poco más. Pero bueno, yo creo que con todo lo que vimos en clase, con el video, que voy a tratar de subirlo el fin de semana más tardar, y todos los slides los voy a subir ya. O sea, creo que antes de irme, o no, apenas llegue a casa hoy, capaz, porque no me quiero comprometer a eso tan rápido, lo voy a ir subiendo. Pero ya quiero que empiecen a cranear un poco más a medida de lo que nosotros vayamos viendo, de cómo es codear y romperse un poco la cabeza, básicamente. Hay algunos que me estuvieron entregando tareas, así que está bien, perdón por no contestar a tiempo, pero la idea es que empiecen a sentarse, a pensar. Estas cosas le van a salir de taquito una vez que las entiendan, pero ahora se van a tener que romper la cabeza con todo lo que vimos hasta ahora y sin las prácticas que estuvimos viendo. La idea también es que sean un poco más autodidactas y pregunten, no entendí esto del this, no entendí esto del array, no entendí el prototype, no entendí el splice, el slide, no entendí el array, no entendí esto, lo otro, o sea, lo que sea, me lo pueden ir preguntando. Pero la idea es que lo craneen un poco. ¿Alguna pregunta de esto? Sí, de esto ya tienen para preguntar bastante en el Slack, me imagino ya. Lo voy a tratar de tener abierto, que lo tengo abierto todo el día, de hecho está abierto ahora, en esta máquina. Pero bueno, ahí tienen lo que debe ser igual el array, la devolución. Lo único que tienen que modificar es eso. Ya les dije dónde tiene que modificarlo, que ya vimos las funciones, pueden ir atrás en cada uno de los slides y ver todas las funciones que tiene el map. Como le dije, no, la idea es no usar map, sino para tener más solidificados los conocimientos para poder ir avanzando en lo que sería map. Porque, ¿qué sentido tendría que les diga la función que resuelve esto, pero no tener la base? ¿Se entiende? O sea, creemos que, o por lo menos yo quiero, no, ni lo consulté a Miguel, que la base esté solidificada para poder seguir con estos temas. Pero bueno, eso vamos a ir viendo la parte. ¿Se entiende? ¿Alguna? Bien. Hasta la próxima, chicos. Ya tienen bastante tarea acá. Por favor, pregunten. Son 2 tareas, pero son 2 tareas difíciles. ¿Por qué? Porque no hicimos ejemplos en clase. Solamente les di la teoría, básicamente. Pero en este último ejercicio lo pueden resolver con todo lo que vimos hasta ahora. Porque la realidad es que MAP lo vimos recién hoy. Pero todo lo que vimos hasta ahora ya resuelve el último ejercicio. Así que, sin más, espero que pregunten, espero que igualmente se tomen el tiempo y no se sienten y me digan, che, no entiendo esto, y ni siquiera se sentaron a pensarlo, porque no es la idea. Pero quiero que les quede claro todo lo que vimos hasta ahora y quiero que pregunten, porque realmente los temas se van a ir complejizando más y quiero también que se sienten a hacer los ejercicios solos y que pregunten y que me lleguen las sugerencias o dudas o preguntas. Está buenísimo lo que lo hacen, porque lo veo que hay muchos que me mandan, pero ahora la semana que viene voy a chequear esta tarea. Y lo ideal sea que me lo manden por Slack o me lo dejen entregado ya por Slack, pero voy a empezar a chequear, así por lo menos estas 2 tareas que tienen. Sin nada más que agregar, listo chicos, hasta la próxima.